con todo lo que son las sustancias de neurotransmisores. Aquí está la clasificación, que son las monoaminas, que son las catecolaminas, entre ellas dopa, noradrenalina y la adrenalina. Y dentro de las monoaminas está, ahí lo dice, la indolaminas, que es la serotonina. ¿Aclaro? La serotonina no es una catecolamina, lo que pasa es que las MAO y las COM destruyen a la serotonina. Por eso se clasifican dentro de las aminas biógenas. Habíamos quedado que las aminas son sistemas excitatorios que el cerebro utiliza, sustancias químicas para respuestas rápidas, de lucha, de huida, de generar energía, de respuesta rápido, atención, memoria, motivación. Las aminas son importantes para activar el cerebro como tal. Y tenemos una clasificación que se llama ésteres. Los ésteres son sustancias químicas que se utilizan para modificar una función. Y entre ellas está la acetilcolina. Dentro de la clasificación de los aminoácidos, pues ahí ustedes tienen el gamma butírico, glicina, la famosa purina que viene ahí en los Red Bull, el ácido glutámico, aspartico y la estamina. Esta presentación que tengo yo aquí con ustedes, muchachos, se la voy a pasar ahorita terminando la clase a Edith, para que si van a apuntar algo, ¿verdad? Si no, para que lo confirmen ahí. ¿Hecho? Tenemos entonces los aminoácidos, quiere decir que a diferencia de las catecolaminas que tenemos que ingerir el aminoácido, aquí nosotros producimos los aminoácidos. No necesitamos ingerir el GABA ni la glicina, ya se producen dentro de la neurona. Y lo que les decía, los neuropéptidos, muy importantes, cada uno de ellos, las encefalinas, bombecinas, todo eso lo vamos a tocar, porque sí es importante en la vida de un ser humano, tanto metabólicamente como mentalmente. Entonces, de todos sus transmisores, hoy, el día de hoy, voy a hacer énfasis en una sustancia química que se llama serotonina, ¿verdad? La serotonina es una triptamina, es un alcaloide. Y si bien se encuentra en todas las plantas, todos los sistemas de especies tenemos pequeñas cantidades. La triptamina, ¿verdad? Nosotros la tenemos que consumir y se llama triptófano. Las triptaminas que nosotros consumimos en granos, plátanos, arroz, cereales, avenas, se llama triptófano. Entonces, la serotonina, que es el día de hoy del estudio, es una sustancia básica en el desarrollo del ser humano. Y tiene dentro del cuerpo humano, no nada más en el sistema nervioso, sino en el cuerpo humano, la serotonina tiene tres acciones. ¿Hecho? Uno, a nivel del sistema nervioso central. Dos, a nivel de los sistemas gastrointestinales. O sea, los aspectos fisiológicos. A nivel gastrointestinal. A nivel linfocitario. A nivel hematológico.
y a nivel óseo. Entonces la serotonina, aparte de trabajar desde el punto de vista del sistema nervioso, también tiene influencia en estos sistemas orgánicos. Del 100% de la serotonina que nosotros vamos a necesitar, el 90% de la serotonina, jóvenes, se produce en el intestino. El 90% de la serotonina, o sea que del kilo que nosotros usamos, el 90% se produce en el intestino gastrointestinal delgado. Allí hay unas células en el intestino que se llaman células enterocromáfiles. En el intestino, en los machitos famosos que nos comemos, ¿verdad? Las tripitas así bien asadas, ahí en medio del, esta es la luz, como le pongo, la luz, y luego está la membrana, y ahí entre la membrana y la luz están esas neuronas o células enterocromáfiles que producen la serotonina. Nosotros tenemos que consumir el triptófano, llega a intestino, lo absorben esas células y ahí producimos serotonina. Entonces quiere decir, en ese momento la serotonina, al ser absorbida en el intestino, hace su efecto gastrointestinal que vamos a ver más adelante. El otro 10% va a viajar por sangre y va a llegar ¿a dónde? Al sistema nervioso central. ¿A dónde va a llegar ese triptófano? Bueno, pues va a llegar a un núcleo, o más bien una cadena de núcleos ¿verdad? Estoy tratando de manejar una cadena de núcleos que vienen desde mesencéfalo, protuberancia, bulbo y terminan en la médula espinal. Son 9 grupos del RAFE. Cuando vayamos a hablar de funciones fisiológicas, me estoy refiriendo a los grupos del mesencéfalo, no, pero de la protuberancia hacia abajo. Cuando me llevo a referir a las funciones mentales del sistema nervioso, estamos hablando del núcleo del RAFE, que sería este. Este sería el núcleo del RAFE. Ahorita lo vamos a terminar. Este núcleo del RAFE fue descubierto en el 64 por estos dos grandes científicos. Ellos descubrieron y sintetizaron la serotonina, que se llama 5-hidroxitriptamina. La serotonina es 5-hidroxitriptamina. Es una triptamina. Entonces, toda la serotonina que se va a producir, el núcleo del RAFE mesencefálico, que es este, núcleo del RAFE mesencefálico, que sería este, aquí va a venir por vía sanguínea el triptófano, se va a absorber a través del astrocito y se lo va a pasar a la neurona. Ya el triptófano adentro de la neurona grandota, aquí, bueno, pues entonces se produce la serotonina. La serotonina, si se fijan ustedes, tiene varias vías. Tiene vías hacia el cerebelo, tiene vías hacia el sistema límbico. ¿Se va hacia dónde? Tálamo. ¿Se va hacia dónde?
ganglios basales. Ganglios basales. ¿Se va a dónde? Septum. ¿Se va hacia dónde? Hipotálamo. Este es el hipotálamo. ¿Se va hacia dónde? Hacia lo que es amígdala e hipocampo. ¿Hacia dónde se va? Hacia la corteza prefrontal. ¿Hacia dónde se va? Todo lo que es la corteza del lóbulo parietal y parte del occipital. ¿A dónde se va? Cingulado. Este es el cingulado. Vean ustedes las redes. Nos dicen hacia dónde se distribuye la serotonina. Entonces, toda se produce, la que trabaja en el sistema nervioso, se va a producir en el núcleo del rafe mesencefálico. ¿Cómo se produce la serotonina? Bien, el primer paso es que tenemos el aminoácido que consumimos, no lo tenemos, se llama triptófano. Ya dentro del núcleo del rafe, allí hay una sustancia que se llama triptófano hidroxilasa. Para que haya triptófano hidroxilasa, nosotros necesitamos tener la famosa vitamina 6, que es la piridoxina. Entonces nosotros tenemos que producir piridoxina o vitamina C, que es un derivado de la vitamina B12. Entonces, para que haya triptófano hidroxilasa, tiene que haber vitamina C. Si no hay vitamina B6, entonces no hay triptófano hidroxilasa. Y esto hace que el paciente produzca más serotonina por falta de vitaminas, etc. Después de que si hay vitamina C, entonces se agrega triptófano con la hidroxilasa y va a producir un intermediario metabolito que se llama 5-hidroxitriptófano. Son los pasos bioquímicos de cómo se produce en el núcleo del rafe. El triptófano, 5-hidroxitriptófano, necesita una sustancia que se llama L-aminoácido aromático descarboxilasa. Van a ponerle descarboxilasa. Finalmente, la síntesis se complementa y tenemos la 5-hidroxitriptamina. 5-HT. 5-hidroxitriptamina, abreviado molecularmente, bioquímicamente, 5-HT. Entonces, la serotonina ya generó su producción diaria, ese 10% que llegó, el otro anda trabajando a nivel gastrointestinal, todo lo que vamos a ver. Entonces, el cerebro utiliza un 10% de esa serotonina. Entonces, una de las teorías de los trastornos de la ansiedad es porque no viaja triptófano, no tenemos suficiente triptófano. Hay muchos seres humanos jóvenes que tienen problemas gastrointestinales. Colitis, úlceras, síndrome de malas absorciones, parasitosis, colitis, enfermedades infecciosas. Eso es un factor o un gradiente importante en que el paciente pueda desarrollar una deficiencia en la producción de tirosina, de serotonina. Aguas con eso.
una alta o baja de serotonina sanguínea nos da patología. Muy bien. Por lo tanto, después de haberse formado la tirosina, perdón, ando descuidado. Después de haberse formado la serotonina, jóvenes, esta diapositiva me es muy importante por lo siguiente. Mire, aquí tenemos el triptófano, la captura la neurona, que es el núcleo del RAFE. Viene la hidroxilación, necesitamos un cofactor, que es oxígeno, para que se produzca 5-hidroxitriptófano y la famosa vitamina B6. Entre los dos nos van a producir la 5-hidroxitriptamina, 5-HT. Fíjense bien, ¿cómo se destruye el metabolito de la serotonina? El catabolismo. Bueno, pues ¿quién lo destruye? Las COM, catecol, ortometiltransferasas, destruyen a la serotonina. Estas COM van a producir, ven ustedes, 1, 2 y 3 metabolitos. El metabolito ácido 5 hidroxiindolacético 5,1-A, el 5,1-AA es un metabolito muy importante para mí y para cualquier psiquiatra neurólogo, porque es un indicador en los seres humanos de posibilidades de alcoholismo. Hasta el momento es lo que les puedo informar. Entonces es un marcador que nosotros utilizamos en los pacientes jóvenes que empiezan a consumir alcohol y no lo pueden detener. Es una manera psicofisiológica de evaluar a un posible alcohólico en potencia. Y este 5-HIA, si está muy elevado o está muy depleto, nos indica que hay que tomar acciones inmediatas preventivas. Los otros, el triptofol y el acetilidro, tienen otras implicaciones dentro de la funcionabilidad, pero los vamos a ver más adelante. Bien, ¿quién destruye a la serotonina? ¿Cómo? Produce estos 3 metabolitos. Por lo tanto, la serotonina pues tiene que tener receptores. Y los receptores de la serotonina se clasifican, como dice Cantinflas, del 1 al 7. Ahí está el detalle. Del 1 al 7. Son 7 receptores de la serotonina. Pero el 1 se subdivide en A, en B, en C, en D, E y F. Aquí nada más hay 3, pero son A, B, C, D, E y F. 1A, 1B, etc. El 5,2 se divide en A, en B y en C. Esos están correctos. Siendo un total entonces de 7, 10, 17 receptores. Entonces la clasificación de nuestra serotonina se basa en estos 7 receptores con su división familiar 1 y 2. 3, 4, 5, 6 y 7 no tienen comadres. ¿Hecho? Estos receptores
quiero hacer un pequeño énfasis en donde para mí como médico es la base, para mí, es la base en el tratamiento de los problemas a nivel central. Si yo conozco cómo funcionan cada receptor, yo puedo deducir la patología del paciente, porque cada receptor tiene una función específica en el área del sistema nervioso en 3 áreas. En el área cognitiva. ¿Hecho? En el área cognitiva, entre las más importantes es la memoria y aprendizaje. Segundo, en el rol de conductas. Fíjense bien. Las primeras, según la evolución del niño, cuando va creciendo el niño, primero establece conductas de apetito. Obviamente es alimentario. Segundo, a medida que el niño va creciendo, entonces establece las conductas de regulación emocional. El niño va adquiriendo sus capacidades emocionales límbicas a medida que va creciendo, ¿verdad? Tercero, la serotonina en el niño es importante en las conductas sexuales. ¿Hecho? Entonces, la serotonina en el sistema nervioso, fíjense bien, a nivel de hipotálamo, es muy importante en la regulación de aspectos fisiológicos. La serotonina está implicada ahí en la temperatura, en líquidos, en la saciedad. ¿Yo? Así es el funcionamiento de la serotonina. Ya en psicofisiología vamos a hablar de serotonina. Cuando te da hambre, pues la serotonina se contacta con las orexinas. Cuando ya comiste, entonces la serotonina inhibe las orexinas para darle a leptinas. O sea, ya vamos a hablar de más fenómenos. El hambre. Yo tengo hambre. ¿Cómo sucede el fenómeno del hambre? A través del sistema serotoninérgico. Por eso cuando un paciente tiene bulimia o anorexia, no come, porque tiene un problema de alguno de estos receptores. En la asociación serotonina, orexinas, o serotonina, leptinas, el sistema de la saciedad, muchachos. Por eso es la importancia de revisar esta estructura serotoninérgica en la vida de un. Entonces, la serotonina a nivel del sistema nervioso implica esas funciones que les acabo de decir, a través de la especificidad de cada receptor, no de la serotonina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la serotonina siempre se ha dicho que es la hormona de la felicidad, del humor, del placer, pero ¿cómo se logra? Dice aquí en una revista que me encontré, niveles bajos de serotonina pues te da tristeza, lo normal pues es lo que vamos a hablar. Un exceso
de serotonina te da las alucinaciones y la euforia. Aquí la pregunta del punto de vista molecular o dentro de la fisiología es cómo la serotonina produce estos estados conductuales que les acabo de decir, ¿verdad? O sea, si es a nivel emocional, bueno, pues entonces tenemos estos datos de trastornos del ánimo. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Qué receptores están involucrados? Si yo les preguntara ahorita y ustedes fueran, ya les hubiera dicho esto, y les voy a poner el examen, yo les diría, bueno, ya tenemos que la serotonina está involucrada en los trastornos emocionales. ¿Qué receptor está involucrado en los trastornos depresivos de los 7? ¿Cuál sería, muchachos? No lo saben, ¿verdad? El psicólogo debe de saber qué receptor está involucrado en los trastornos porque le vamos a dar un antidepresivo al paciente. ¿Me estoy explicando? El psicólogo, entre más concepto analítico, molecular, científico conozca de la depresión, mayor es su éxito en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, estos receptores que vamos a ver trabajan en los estados de ánimo, ¿sí? Es la función más conocida que ustedes han encontrado, motivo por el cual se le conoce como la hormona de la felicidad. Un aumento de la serotonina, muchachos, produce en forma automática una sensación de bienestar, incremento de la autoestima, produce la serotonina una relajación y una concentración. De hecho, fíjense bien, en los estados de ánimo, un déficit, voy a regresarme, un déficit, donde dice niveles bajos, en nuestro paciente se asocia a la depresión, a los pensamientos suicidas, no a la culminación. El paciente está pensando. El suicidio tiene 3 fases: el pensar, el idear y el consumirlo, el hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la serotonina, cuando está baja, el paciente con un estado de ánimo tiene pensamientos suicidas. Les vuelvo a recalcar. También se ha encontrado que pacientes con bajas de serotonina, el trastorno obsesivo compulsivo. Y el mejor medicamento que se ha estudiado para tratar un obsesivo compulsivo es la fluoxetina. Póngale entre comillas. Entonces, en el estado de ánimo que estoy refiriéndome en este momento, el déficit de serotonina, bueno, pues si le agregan al insomnio, hay algunos autores que dicen que un exceso de serotonina es agresividad, otros dicen que es baja. Yo en lo personal, en lo que tengo la experiencia de lecturas, una baja de serotonina es la agresividad. Un aumento de serotonina es lo irritable, lo enojón, lo impulsivo. Entonces, de hecho, la mayoría de los medicamentos para tratar estos trastornos que les estoy diciendo son los antidepresivos que se llaman ISRS, que se llaman inhibidores selectivos de la recapturación de serotonina, ISRS.
Estos antidepresivos que les acabo de mencionar, que son como 10, incluido la fluoxetina, el Prozac, etcétera. Estos antidepresivos actúan específicamente en el receptor de serotonina. Fíjense bien en dónde. Presinápticamente. Yo les pregunté en el examen anterior todo el volumen presináptico, potencial de acción, entrada de calcio y toda la liberación de neurotransmisor y luego la liberación y luego la recaptura. ¿La recaptura dónde se hace? En el autorreceptor, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, en el autorreceptor que va a absorber una molécula para volverla a meter al botón presináptico, y les pedí a ustedes y les dije, ahí hay un gen transportador y una enzima convertidora para volver a producir serotonina. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hacen los antidepresivos, como no hay serotonina, entonces, ¿qué hace un antidepresivo como la fluoxetina? Pues va y se mete al autorreceptor. Voy a tratar de dibujárselo aquí. Este es el botón sináptico. Aquí tenemos el autorreceptor. Aquí está el quantum y hay poca serotonina. Entonces entra calcio, se libera la serotonina, pero hay poca serotonina. Y esta serotonina se tiene que reabsorber por el autorreceptor. Aquí está el gen transportador, la enzima convertidora para volver a meter. Eso es lo normal. El antidepresivo llega y bloquea el autorreceptor. ¿Para qué? Para que haya más serotonina en el espacio sináptico. ¿Vamos bien? Este es el efecto terapéutico de los antidepresivos. Y así se los voy a preguntar. Profe, Mande. ¿para qué trata la fluoxetina, perdón? Es un antidepresivo. Estoy explicando el mecanismo de los antidepresivos de los ISRS. Entre ellos la fluoxetina. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí, gracias. Pero la fluoxetina, Karen, tiene otras 10 funciones. Pero todos los ISRS, Karen, actúan en el autorreceptor presináptico, Karen, no postsinápticamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la intención? Si hay baja de serotonina, Karen, elevar, no, que se mantenga la serotonina en el espacio sináptico, porque no hay serotonina. Por eso te está dando pensamientos suicidas, te está dando trastornos obsesivos compulsivos, depresión, etcétera, es lo que te acabo de decir. Por eso le damos un antidepresivo de esas características a estos pacientes. ¿Hecho? Vuelvo a repetir, se asocia a la depresión, los pensamientos suicidas, que es trastorno obsesivo compulsivo, el insomnio y los estados agresivos. Si estuviéramos en psicofisiología, yo les tendría que decir, por ejemplo, en la depresión, ¿no? Me voy a permitir regresar, muchachos. Disculpen ustedes, pero así es esta clase. Aquí están sus sistemas serotoninérgicos. De casualidad, si fuera un examen profesional, de casualidad en el cerebro, ¿alguien ha leído por ahí que la depresión de un ser humano, pues es tristeza, anhedón, todo lo que me quieran platicar de depresión? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué tiene que saber el psicólogo
de la depresión. En ese sistema nervioso central, en esa área diapositiva, ¿alguien me quiere decir qué partes de su cerebro no funcionan en un paciente con depresión? ¿Quién me quiere decir? A ver, de los 26 que tengo. ¿O escojo un nombre? Pues podría ser el lóbulo frontal. No, no el lóbulo frontal. Zonas específicas anatómicas de la depresión. Profe, ¿puede ser la amígdala? Ok. Vamos a ponerle... Ay, perdón. Vamos a... ¡Oh! Permítanme ustedes, mis queridos amigos. Hay más tiempo que paciencia. Ok. Si se fijan ustedes, aquí viene una vía. ¿A dónde va? Tálamo, ¿verdad? ¿A dónde va? ¿Qué les dije? Ganglios basales. Y luego una que viene para acá, miren. Y otra que viene para acá. Amígdala e hipocampo. Vamos bien. ¿Qué otra zona puede estar disfuncional en un paciente con depresión? Bueno, pues si nos vamos al dibujo, serían las cortezas prefrontales. ¿Cuál de todas? Exactamente por la cara que hiciste, Román. En un paciente con depresión, Román, no todo está lesionado, ¿me entiendes? Nada más zonas específicas. Si tú vas a hablar en una conferencia de depresión o tienes un paciente con depresión, no todo lo frontal está alterado, Román. Eso es importante en neurofisiología, muchachos. Que ustedes conozcan este asunto. Quiere decir que la amígdala y el hipocampo están funcionando mal. Luego, viene esta flecha, nace del núcleo del Rafé, y luego viene, pasa por el hipotálamo, y luego se viene y viene aquí. Corteza orbitofrontal, 11, 12 y 13, y luego viene una subdivisión, y luego viene a la corteza ventromedial. Moles, ahí va la diapositiva. Entonces, en una depresión, Román, estoy de acuerdo contigo. No funcionan, fíjate bien la palabra, no funcionan estas áreas en un paciente que tiene depresión. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Igual, ¿cuál es el pensamiento suicida? Ah, pues hay unas áreas del cerebro que no funcionan en el paciente que se va a suicidar. Que tiene obsesión compulsión el paciente. Me voy a permitir otra vez aquí. Alguien que me quiera contestar, el paciente que tiene obsesión compulsión, ¿qué líneas de ahí estarían deficientes? Ya no depresión. ¿Dónde estaría el trastorno obsesivo compulsivo donde la serotonina está fallando? ¿O qué hay? ¿Qué se les ocurre, muchachos? Ganglios basales. ¿Quién habló? Enaí. Enaí. No te doy un beso porque hay mucha gente viéndonos. Excelente, Enaí. Ganglios basales. Ahí está el trastorno obsesivo compulsivo. Excelente, Enaí. Entonces la serotonina no funciona adecuadamente ahí. Y así sucesivamente. La agresión, ¿en dónde está la agresión? Ah, pues viene una vía que llega al hipotálamo. Ahí están los sistemas conductuales agresivos, muchachos. Entonces, se fijan, podemos hablar de dopa, adrenalina, y depende de la red neuronal deficiente, están los trastornos de los neurotransmisores. Bien. Entonces, les decía a ustedes, vamos a descartar y nos vamos a ir a las diapositivas que estamos trabajando. Entonces,
Estamos hablando de receptores que están mal funcionando en las cortezas, ganglios basales. Entonces el paciente tiene bajos niveles de serotonina, por lo tanto el paciente les va a manifestar en el psique a nivel disciplinario central, pero no a fisiológico, les va a manifestar pues trastornos del estado de ánimo a las cuales me refería. Por eso los antidepresivos los aplicamos para mejorar las condiciones de estos receptores. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son? Que vamos a ver más adelante. No todos los receptores están involucrados en la depresión, muchachos. ¿De hecho? Bien. Entonces, si hablamos, pues, el objetivo del antidepresivo en los estados de ánimo, recalcando que trabajan en los autorreceptores presinápticos, bloquean para que mantenga la serotonina en el espacio sináptico más tiempo. ¿Vamos bien? La cocaína actúa en el autorreceptor. Bloquea el autorreceptor. Por lo tanto, aumenta la concentración tanto de dopa y de serotonina. Bien. Por lo tanto, es muy importante la función de la serotonina y los objetivos del mismo. Bien. ¿Qué otra función tiene nuestra serotonina? Ahí lo tienen. Yo dije al principio que la serotonina, el 90%, se producía en el sistema gastrointestinal. En medio de esta capa, en medio de esta capa, aquí, del estómago, aquí sería del intestino, en medio de estas capas, aquí hay neuronas, que se llaman células enterocromáticas. Nosotros comemos el platanito, las almendras, llega a estómago, pasa, se absorbe, llega a intestino y se absorbe el triptófano y pasa a sangre. Ahí se produce el 90%. Entonces, casi toda la serotonina es para la función intestinal. Regula la función de los movimientos intestinales. Por lo tanto, es un proceso en donde un paciente que tiene colitis, tiene colones espásticos, que no se les mueve el intestino, damos medicamentos para estimular este problema. Obviamente que si tiene problemas gástricos, intestinales, va a tener problemas cerebrales. Hay una relación estrecha entre estómago e intestino con factores depresivos. Por eso, la segunda pauta es que un paciente con trastornos del ánimo tienen que darle una nutrición adecuada. Porque no está absorbiendo el triptófano. Señores psicólogos, si su paciente llega, doctor, tengo una depresión, me quiero suicidar, es fármaco dependiente, bla, bla, todo el rollo. A ver, ¿cómo está su problema intestinal? ¿Tiene usted problemas gástricos? No. ¿Usted tiene problemas gastrointestinales? Sí, tengo un síndrome de la presión, tengo colitis, úlcera, tengo hemorroides, me cae mal la leche. Tienen que arreglar primero el problema intestinal antes que la depresión. El tratamiento de los trastornos del ánimo tienen que arreglar, pues, la absorción del triptófano. Y hasta que no se arregle el problema intestinal, va a mejorar la depresión. Y ustedes van a perder tiempo, y yo voy a perder tiempo dándoles medicamentos y terapia al paciente. Porque el psicólogo, ¿a dónde enfoca baterías?
Señores psicólogos, les estoy dando la terapia para los trastornos del ánimo. Bien. Entonces hay que controlar el intestino. ¿Vamos bien, jóvenes? La pregunta otra vez, ¿qué receptores están involucrados en eso? Bueno, vamos a verlo después. Por lo tanto, nos referimos muchísimo a la serotonina porque, les decía, aquí es la base de todo el problema. Y también la serotonina, aparte de los movimientos intestinales, regula la absorción de los nutrientes. Segunda función, eso se los voy a preguntar. Regula la absorción de nutrientes regula la secreción de agua y electrolitos. Fíjense hasta dónde anda la serotonina y no nada más a nivel mental. Obviamente vuelvo a rectificarles que si el paciente tiene un problema gastrointestinal, tiene un problema acá arriba el paciente. ¿Hecho? Muy bien, jóvenes. Entonces, Profe, la serotonina, sí, antes de que le adelante, por ejemplo, ¿sí me escucha? adelante. Un bebé que nace con deficiencias en su intestino, ¿qué probabilidades tiene, por ejemplo, de padecer algún tipo de, que sea autismo o algo así? ¿O pues es deficiencia en su cerebro? No. ¿No? Vamos a hablar más adelante de estos aspectos. ¿Está bien? Ok. Aquí estamos hablando de procesos de transformación de la serotonina que te va a dar problemas mentales. Ya vamos a hablar de aspectos genéticos que involucran genes, no serotonina. ¿Hecho? Bien. Entonces les decía, la serotonina, aparte de agua, electrolitos, es muy importante porque le permite a ese sistema que ustedes ven en la diapositiva, ¿sí? Le permite provocar, liberar movimientos intestinales, respuestas secretoras y vasodilatadoras del intestino. O sea, hace esto, la motilidad, hace esto para que se mueva el intestino. Motilidad, aspecto motor, es esto. Cuando la serotonina está baja, hace esto. O no se mueve. ¿Hecho? Entonces, es básica en estos aspectos. Ahí lo tiene. Y se los puse y ahí se los dejé. Bien. Y ahí está. Entre las funciones fisiológicas de la serotonina, inhibe la secreción gástrica. ¿Hecho? Inhibe la secreción gástrica. ¿Vamos bien? Aparte del intestino se va a estómago. Entonces también es importante la serotonina. Involucrado en los mecanismos hemostáticos. ¿Qué va a producir? Esto. El coágulo en la sangre. Esto. Todo este mecanismo que ustedes ven, lesión, el espasmo, la aglutinación de plaquetas o fibrinógeno para formar un tapón de fibrina, al final de cuentas es un coágulo. Entonces la serotonina está involucrada muchísimo en la formación del coágulo, no en la coagulación, en el coágulo.
Ahí está la función del coágulo. Forma coágulos sanguíneos cuando tenemos una herida. Produce vasoconstricción, reduce el tamaño, consigue detener la hemorragia para nosotros perder menos sangre. Entonces, esto es muy importante, la serotonina en nuestros pacientes. ¿Hecho? Coagulación. Temperatura corporal. A nivel hipotálamo. Temperatura corporal a nivel hipotálamo. ¿Hecho? Entonces, la temperatura corporal, una de las funciones del hipotálamo es la regulación de la temperatura. 37 grados. ¿Cómo lo logra? Bueno, pues a través de un núcleo supraóptico donde hay serotoninas. Entonces, el hipotálamo regula la temperatura corporal dependiendo de la temperatura ambiental. Por lo tanto, participa en la homeostasis corporal para que la célula cardíaca, renal, no suba a 38 la temperatura y mate neuronas por temperatura o convulsione un niño por aumento de la temperatura. Muchas veces los pacientes convulsionan porque traen una infección ahí y producen muchas sustancias que se llaman pirógenos, sustancias químicas. Voy a poner un ejemplo muy tonto, como la bacteria hace popó. La popó es el pirógeno, es la sustancia tóxica que llega al hipotálamo y desencadena una reacción inflamatoria, aumenta la temperatura y el paciente puede convulsionar sin tener causas agregadas. Entonces, la temperatura corporal es mediada por el hipotálamo, ¿sí? Para mantener la temperatura interna, para permitir la regulación y supervivencia de las células de todos los sistemas corporales. La regulación, vean ustedes, la serotonina. Es muy importante la serotonina en la náusea. Cuando comemos algo tóxico, irritativo, que nuestro cuerpo no tolera adecuadamente, el intestino aumenta la producción de serotonina para incrementar el tracto intestinal y dar diarrea. O a nivel estomacal, el esófago cierra el esfínter de la serotonina, contrae todo hacia arriba y hacemos la náusea o vómito. Obviamente la pregunta de examen sería ¿qué receptor es el encargado de esto? No todos los 7 receptores. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que vamos a ver. Entonces, este hecho hace que el receptor específico encargado de la náusea y el vómito pueda expulsar este tóxico a través del vómito o a través de la diarrea. El centro del vómito está en el bulbo raquídeo y la náusea. Y la diarrea pues está a niveles gastrointestinales. La diarrea es buena, muchachos. La diarrea es buena, pero no la cerebral. ¿Hecho? Eso hace también el proceso. Entonces, la otra función que tiene nuestro sistema es que actúa sobre los huesos. La serotonina. Dice usted, es increíble, ¿no? Yo la tenía conceptada nada más acá arriba en el cerebro, la depresión, ¿verdad? No, muchachos, la serotonina tiene acción en el desarrollo del hueso desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, la serotonina es muy importante en la formación del hueso normal, que es este. Entonces, cuando falla la serotonina, vean ustedes, se produce un cuadro que se llama osteoporosis.
Cuando hay niveles altos de serotonina, hay osteoporosis. ¿Hecho? Cuando hay altos niveles de serotonina, nos produce serotonina. Y esta es la osteoporosis. Ven ustedes todas estas cavernas, como el queso gruyere. Aquí es factible que el niño, el adulto joven tenga fracturas. Se levanta y de repente se quebró. Hay una patología que se llama la patología del hueso cristal. El niño no puede mover nada porque se quiebra. Esas son alteraciones genéticas severas. Esto es la osteoporosis. ¿Verdad? Otra de las funciones que tiene la serotonina está involucrado en la percepción nociceptiva del dolor. Y les dije la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la temperatura se sube o baja, se llama hipotermia. Se los voy a decir de una vez. El receptor 1, 5H1, produce hipotermia. El H2 produce hipertermia. Los antidepresivos, aparte de controlar este aspecto de la temperatura, tienen control sobre el dolor, sobre la nocicepción del dolor. Entonces, los antidepresivos nos ayudan a mitigar el dolor humano. Entonces, yo doy antidepresivos cuando el paciente tiene un dolor intratable, cáncer, neurológicamente. Los antidepresivos sirven para mitigar la intensidad del dolor. No le doy antidepresivo para la depresión, sino para mitigar el dolor, porque modulan los sistemas del dolor del ser humano. ¿En dónde? Tálamo. Tálamo. Ahí las neuronas reciben el antidepresivo y el paciente mejora muchísimo la sensación de dolor intratable o incorregible como tal. Entonces, también está involucrado en esta situación su placer, que es la hormona del humor o de la felicidad, también es la hormona del placer, junto con la dopamina. Son las principales hormonas que nos permiten experimentar, fíjense bien qué conducta, sensaciones gratificantes. Yo les recomiendo muchísimo en sus pacientes y en ustedes también, jóvenes, los que tienen deficiencias en la gratificación sexual, alimentos gratificantes que estimulan la producción de dopa, sobre todo el chocolate. ¿Sí? Se recomienda comer chocolate oscuro, no dulce. Es una terapia para pacientes que tienen buena erección, buena cópula, pero tienen como que no lograron su orgasmo satisfactoriamente. Entonces se recomienda chocolate, pero oscuro, el dark. Y si pueden, a sus pacientes denle cocoa. Sabe amarga la cocoa. Pero si le endulzan un poquito con stevia, miel, algo, van a ver qué beneficio en la terapia de sus pacientes jóvenes. O ustedes, pues experimentenlo. O todos son virginales todavía. Entonces yo les recomiendo a ustedes en sus prácticas sexuales tomar chocolate.
2. ¿No les gusta el chocolate? Ah, pues entonces hay un grano que se llama la nuez india, las almendras, y el mal chiste de toda la vida, el plátano. El plátano, pero verde, muchachos, no el que está azucarado. El plátano verde contiene toda la serotonina del mundo. Y si se animan, yo lo hago con mis pacientes, agarro el plátano viejo y raspo la cáscara del plátano. Y le digo al paciente, toda la cáscara del plátano, muélala, póngala con su bebida preferida, jugo, leche, y póngale y todo. Esa es la mayor cantidad de serotonina que se llama triptófano. Yo doy esas terapias en pacientes que tienen problemas de estas características. Si lo estoy pasando, me van a quitar la consulta. Son los secretillos que yo hago con mis pacientes, jóvenes. Entonces, el secreto de ustedes es que ustedes investiguen qué alimentos contienen gran cantidad de triptófano y denle a su paciente. Es mejor que le den triptófano natural y no en pastillas. Bien. Por eso, la serotonina, junto con la dopamina, nos dan la sensación de experimentar sensaciones gratificantes. ¿En dónde? Sistemas mesolímbicos. Cuando les mencioné el sistema que va al hipotálamo y que va al núcleo accumbens. El sistema mesolímbico va de mesencéfalo, hipotálamo y termina en el núcleo accumbens. Voy a repetir. Mesencéfalo, hipotálamo, núcleo accumbens. Es la vía mesolímbica de la gratificación o del placer. Ahí entra serotonina y entra dopa. De este modo, tras el orgasmo, tanto femenino como masculino, las personas liberamos una mayor cantidad de serotonina en el mesolímbico, pero sobre todo en el núcleo accumbens. Y como consecuencia experimentamos, ¿verdad? O tenemos elevadas sensaciones de placer. El placer del orgasmo se da en el núcleo accumbens. El placer máximo, orgásmico. Dopa, serotonina y agreguen ustedes ahí endorfinas. Fíjense que les estoy diciendo, así se los voy a preguntar en el examen. Casi les estoy diciendo la guía. Y así se los voy a preguntar. ¿Cómo está el placer? ¿Qué vía? Falta el receptor encargado. ¿Hecho? ¿Cómo se produce el placer? ¿En qué vía? Vayan apuntando las preguntas, Edith, para que me vayas mandando la guía. Ya es su último examen. Sí, está bien, profe. Por lo tanto, esa vía mesolímbica que nace del mesencéfalo, pasa por hipotálamo y termina en el núcleo accumbens, es también sitio de acción de drogas. Fíjense bien cuáles. Éxtasis, las metanfetaminas, el LSD. Estas tres drogas actúan sobre los sistemas serotoninérgicos. Cocaínas, nicotinas, heroínas sobre dopa. Serotonina, éxtasis, metanfetaminas y LSD y hongos alucinógenos como la ayahuasca. Estos sistemas de drogas producen el sistema serotoninérgico mesolímbico una sensación de placer e incrementan el potencial adictivo a estas sustancias.
Bien. Profe, Vamos. los hongos alucinógenos tengo entendido que por la psilocibina mucha gente lo usa como tratamiento para la ansiedad, el estrés, la depresión. Para usted que conoce más y que sabe más, ¿cree que es un... Bueno, creo que se les da microdosis de psilocibina a las personas, pero ¿cree que no es recomendable? ¿Sí causa adicción, profe? Mira, Viviana, hay dos conceptos opuestos. Yo te voy a dar el mío. Yo utilizo no tanto hongos alucinógenos, ni fetamina, ni nada de eso. Yo utilizo un derivado de la marihuana que es el tetrahidrocanibol. ¿Sí? Ese produce, en ese mismo sistema límbico, hay unos receptores que disminuyen la ansiedad, Viviana. ¿Estamos de acuerdo? El objetivo de tratar una ansiedad, Viviana, es quitar el efecto molesto del consumo de la droga. Un drogadicto, Viviana, cuando utiliza por primera vez la droga, es un placer intenso que es como un orgasmo, ¿sí me estoy explicando? ¿Ok, jóvenes? Pero el paciente, al volverse ya adictivo, ya no utiliza la droga para sentir esa satisfacción plena. No, muchachos. El sistema tiene un proceso adaptativo que necesita que el chavo esté consumiendo droga, pero para no sentir la malilla. Es igual los hongos. El cuate, después de que se baja del Discovery, ve a Dios, a Cristo, siente que anda pero por los suelos. ¿Y qué hace? Necesito otra vez, cuate. ¿Y qué hace? Vuelve a consumir. Esa es la conducta adictiva, Viviana. Los hongos alucinógenos son viajes extrasensoriales maravillosos. Tengo una amiga en la Ciudad de México, es real, que una vez me habló, como a las 3 de la mañana, la maldita amiga. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi amiga? Vi a Cristo. Vi la cara de Cristo que me estaba hablando. ¿Dónde estás? En el centro de la ayahuasca. Acá estoy con mis cuates, en el centro del ritual. Hazme todo el favor. Ya me expliqué, ¿verdad? Sí, profe, ya entendí. Me habló Muchas gracias. porque vio a Cristo, le estaba hablando de así, de cara a cara, y sintió una paz, y sintió un, maestro, el nirvana. Ya me expliqué, ¿verdad, Viviana? Entonces, Sí, profe, muchas gracias. mi opinión es que estos hongos estimulan los centros serotoninérgicos para producir una intensidad astronómica placentera de la percepción extrasensorial del ser humano. ¿De hecho? ¿Dónde se estimula eso? Aquí, mira, en el lóbulo parietal. Entonces, el lóbulo parietal recibe esos hongos. Y ¿por qué? Ahí, Viviana, porque el lóbulo parietal del lado derecho está, nosotros tenemos contacto con el medio ambiente a través del lóbulo parietal derecho. Profe. Pregunta. ¿La marihuana actúa de forma antagonista que las demás drogas? O sea, porque, como usted dice, bloquea la serotonina, entonces empiezan las demás drogas a crear alucinaciones, euforia, todo lo que conlleva No, Abel, ¿verdad? Sí. Abel, la marihuana tiene un efecto muy interesante, que son dos, el terapéutico y el del hambre. La marihuana, el objetivo principal es que te da hambre, estimular el hambre. Es el principal efecto de un marihuana. Te da hambre. Segundo, te mejora la ansiedad. Te mejora la ansiedad porque actúa el 19 tetra. Hay un producto ahorita en Estados Unidos, unas gotitas que se están dando. Te quita la ansiedad porque te relaja. Te estimula la producción de GABA y te produce serotonina, te bloquea dopa.
Entonces el paciente siente un placer, una relajación, pero fíjate bien de qué tipo, ansiosa, ya no tiene miedo. Hay que verificar ese aspecto. De hecho, todos los chavos utilizan la marihuana no para mejorar el aspecto del miedo. ¿Me explico? Porque Sí. se sienten relajados. En el caso del dolor, Pero son profe, miedosos. de las personas que tienen, por ejemplo, cáncer o algún tipo de enfermedad, que usan la marihuana como forma de terapia para disminuir el dolor, ¿cómo trabaja ahí, profe? Bien, mira, cuando veamos receptores, te voy a dar toda la información, mi querido amigo. ¿Está bien? Ya está. Órale, pues. Entonces, en el placer y bienestar, la serotonina, fíjense bien, muchachos, para tener un orgasmo en la conducta sexual reproductiva, al momento de tener un orgasmo en la mujer, la serotonina inhibe la liberación de la prolactina junto con la dopa. El objetivo de esto es que la mujer tenga el placer y el bienestar de esa relación sexual sin producir leche materna. Entonces, la dopa con la serotonina inhibe la producción de leche materna en el pezón, porque si no, cada vez que tuvieran usted las mujeres relaciones sexuales, estuvieran produciendo leche. Entonces, la serotonina está involucrada en inhibir la liberación de la prolactina con la dopa. 1. 2. La serotonina, cuando ya se logra la respuesta sexual, ya se logró el orgasmo, y que la mujer y el hombre digan, ¿sabes qué? Bien. ¿Vamos bien? Nos esperamos 1 hora, nos esperamos 2, 15 minutos, pero ya terminó el orgasmo, ya terminó todo. Entonces viene el otro ciclo sexual, bueno, pues otra relación sexual. Cuando una persona es ninfómana, hipersexual, que quiere sexo y que otra vez, entonces hay una deficiencia de la serotonina a nivel del hipotálamo porque no inhibe, fíjense bien, la hormona que se llaman gonadotropina. Quiere decir que ese individuo, hombre o mujer, quieren sexo porque no se inhibe estas hormonas, y al no inhibir estas hormonas no disminuye la respuesta sexual. Por eso se han fijado, ya saben por qué el chiste viejísimo de las vacas, por qué hacen ¿ya saben por qué? Pues cada año. ¿Yo? En las mujeres, cuando no tienen actividad sexual, no les experimenta la libido, a pesar de que el juego sexual está ahí, a pesar de que están desnudos, a pesar de que tienen, pero la mujer o el hombre no tiene la respuesta sexual, muchachos. Quiere decir que tenemos un problema en ese paciente. Entonces, la serotonina es muy importante en la inhibición de las hormonas gonadotrópicas para disminuir la respuesta sexual normal en un individuo. Así que si se altera la serotonina, entonces el paciente va a tener problemas en responderle a su pareja. Entonces hay que revisar a quién. O es a la pareja que se llama mujer, o es el cuate que quiere mucho sexo. O igual, la mujer quiere mucho sexo y la mujer no, y el hombre no. Profe. Uno de los dos tiene el problema. Profe. Man. Una preguntita. ¿El café puede ser también un bloqueador serotoninérgico? No, al contrario. Porque ya ve que el café produce ansiedad, produce así como... No. La cafeína
no entra en aspectos de placer, más bien a nivel cognitivo. Y la serotonina es a niveles cognitivos, Ok. no sexuales. ¿De hecho? Sí. ¿Y el cigarro, profe? Porque Le hago una broma pequeña. Le hago una broma pequeña. Hay mujeres sí, que no toleran el olor apestoso del cigarro. ¿Me expliqué, verdad? Y eso rechaza la actividad sexual. Huele bien feo el cigarro. Ya me expliqué, ¿verdad? Hay mujeres que no toleran el olor del cigarro, como hay hombres que no toleran el olor del cigarro. Si una mujer fuma y tiene problemas en la respuesta sexual, aguas con eso. ¿Sí me expliqué, Enaín, verdad? sí, La nicotina no tiene nada que ver en aspectos sexuales, otra vez, ¿ok, Enaín? Es más bien de tipo aversivo, olor. También los malos hábitos bucales, muchachos. La serotonina se depleta, la oxitocina, el aliento, pésimo. Hay mujeres y hombres que tienen una halitosis severísima, muchachos, severa. Y eso hace que la amígdala y todo el sistema hipotalámico del comportamiento sexual sea, me retiro. Pero como es el marido o el novio, pues ¿qué tiene que hacer el novio o la novia? Pues aguantarse, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor solución terapéutica? Mi amor, tienes una halitosis, ¿sabes qué? Te huelen las axilas. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? ¿Cómo ves? No sé si me estoy... Sí, profe. En cambio, cuando huele a perfume acá rico, ¿qué, profe? Perfume de gardenia. ¡Sabroso! Una rica rosa, muchachos. Estimula oxitocina, no serotonina. Un buen perfume estimula lo que se llama la fenil, una hormona por ahí, pero hormonas, un buen perfume, una buena rosa, el chocolate, serotonina. El ostión, los ostiones estimulan muchísimo testosterona y la libido. Entonces, el placer y bienestar está relacionado con la serotonina, como hemos platicado, sin salirnos del tema, porque es importante en las conductas de los seres humanos. Vuelvo a repetir, la serotonina a niveles hipotalámicos inhibe las gonadotropinas para disminuir el efecto de la respuesta sexual al consumir el acto sexual como tal. Entonces, esto hace que mejore muchísimo las conductas sexuales de los seres humanos. Bien. La serotonina está implicada en un sistema de regulación del sueño que se llaman, ciclos circadianos. La serotonina se encuentra en grandes cantidades en un núcleo hipotalámico que se llama núcleo supraquiasmático. Se me olvidó, óptico, supraquiasmático, no. La serotonina está muy concentrada en el núcleo supraóptico del hipotálamo. El núcleo supraóptico del hipotálamo es el responsable del ciclo del sueño a través de la luz y la oscuridad. La serotonina, al momento de bajar el sol, pasa por la retina, llega al núcleo supraóptico y empieza la estimulación serotoninérgica, aumento de la concentración de serotonina en el núcleo supraóptico, para generar la inhibición de un sistema.
me voy a regresar, jóvenes, si ustedes me permiten, para explicarles bien. Aquí. Ahí está, miren. La serotonina, que está en el núcleo supraquiasmático, que me atrevería a decirles, por referencia anatómica, este es el quiasma óptico. ¿Me están siguiendo? ¿Sí lo están viendo? Quiasma óptico. Aquí estaría el núcleo supraóptico. Aquí. Ahí. ¿Se fijan? Serotonina va y vacía, serotonina. ¿Hecho? Viene la luz a través de la retina, viaja a través del quiasma y se conecta con el supraóptico. El supraóptico manda una vía que da vuelta por el fornix y llega a la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que va a producir una sustancia que se llama melanotonina. La serotonina que está aquí va a viajar, va a llegar a los pineocitos de la glándula pineal y va a producir melanotonina. En ese momento se forma un circuito o una red neuronal del sueño que se llama retino, porque viene del ojo, la retina, retino suprapineal, porque termina en la glándula pineal. ¿Vamos bien? La serotonina induce el sueño, regula el sueño por este mecanismo, porque desaparece el sol y viene la oscuridad y en ese momento se activa el núcleo supraóptico. Y voy a poner una X aquí. Una X. Una X. En el mesencéfalo, aquí donde está la X, en el mesencéfalo, acuérdense que aquí está el núcleo del RAFE. Se fijan, llega serotonina y le da al núcleo del mesencéfalo. Aquí se llama, nace un sistema, muchachos, que se llama SARA. SARA. El SARA, cuando sucede este fenómeno, entonces la serotonina, ¿qué hace? Así, inhibe el SARA. Para desactivar el SARA y producir un sistema que viene aquí, miren por favor, viene aquí el núcleo supraóptico y luego manda una vía que inhibe al SARA y luego baja. Esta vía que baja por el mesencéfalo bloquea al SARA para producir la vigilia, la quita, va a estimular ¿qué? La formación reticular. Formación reticular. La serotonina induce los pasos o los estadios del sueño, inhibiendo al SARA, estimulando la formación reticular. La formación reticular, señores, a nivel
del puente, aquí está la protuberancia que es esta. Hay unos núcleos, estos núcleos continuos, en donde nosotros nos vamos a ir a acostar y ya cuando estamos dormidos se desarticula, se inhibe toda la corteza, la vigilia, la atención, la memoria, para que prevalezca ¿qué? Lo autónomo, ¿verdad? Respuestas sueño es baja la frecuencia cardíaca, baja la función intestinal, baja la respiración, baja la temperatura. Y cuando estamos dormidos, ¿qué tenemos? Funciones autónomas, ¿verdad? Respiración, tono, temperatura. Entonces la formación reticular a través del tronco encefálico mantiene un sistema inhibitorio para irnos a dormir. ¿Vamos bien? Ve apuntando eso. ¿Vamos bien, jóvenes? El sueño se induce en este momento. ¿Quién va a mantener el sueño? ¿Quién va a mantener el sueño después de que el sistema retino hipotalámico pineal inactiva el SARA, se activa la formación reticular? ¿Qué sustancia hace que nosotros consolidemos el sueño? Ah, bueno, pues aquí, en esta parte, que no está, y en esta parte, donde no está, pero sí está la formación reticular. Aquí está la formación reticular. Aquí, en este núcleo, recibe una sustancia que se llama acetilcolina. La acetilcolina consolida el sueño junto con la serotonina. La pregunta es cómo se produce el sueño y este es el mecanismo lo más grueso que se pueda. Hay como 20 procesos. ¿Estamos de acuerdo? Ya en psicofisiología vamos a hablar del sueño, pero ahorita estamos hablando cómo se produce el sueño, la bioquímica del sueño. Entonces la acetilcolina llega y el paciente entra en los estadios del sueño. Acá abajito, muchachos, voy a poner una Y. Y. Abajo del núcleo Rafael. Esto le vamos a denominar locus coeruleus. Ya lo hemos visto. Entonces, el locus coeruleus la serotonina le manda una vía al locus coeruleus e inhibe la producción de noradrenalina. Porque la noradrenalina, ¿qué hace? Activa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos eso? La noradrenalina es vigilia, atención. Entonces vamos a ir a dormir, no necesitamos vigilia. Entonces la serotonina manda una vía y bloquea, inhibe la producción de noradrenalina en el locus coeruleus. ¿Vamos bien? Bien. Voy a poner aquí un cuadrito donde voy a poner aquí la O es serotonina. ¿Vamos bien? La O es serotonina. La Y es noradrenalina. École. Avísenme cuando vaya a hacer las dos. O aquí las tengo clase. A las dos, ¿verdad? Ahí me avisen. Entonces, serotonina o
y noradrenalina. Y le voy a poner una D, que es dopamina. ¿Vamos bien? Recuerden ustedes, ¿dónde se produce la dopa, muchachos, que les dije? ¿Dónde se produce la dopamina? ¿O no les dije? ¿No le he mencionado? Bien, vamos a Sí. mencionar. ¿No se preocupe. era en la Neuronas sustancia negra? Sustancia negra, que se divide en dos. La reticular y la compacta. Entonces la dopamina, en el mesencéfalo, aquí en el mesencéfalo, aquí está la sustancia negra. ¿Hecho? Entonces, el sueño se va a consolidar por la acetilcolina, pero la serotonina va a inhibir ¿a quién? A la noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Y la serotonina va a inhibir la producción de dopa. Entonces la serotonina modula durante el sueño a la dopa y la noradrenalina. ¿Para inactivar a quién? Al SARA. Por lo tanto, la A es la acetilcolina. Entonces la serotonina estimula la neurosecreción de la acetilcolina para consolidar el sueño. Entonces, si está claro, este es el mecanismo número 1 de cómo inducimos el sueño a través de los sistemas retino, hipotalámicos, pineales y a través de los sistemas retino-reticulares, de la formación reticular. Entonces, devolviéndome a la diapositiva de la sensación del sueño, ¿dónde está? ¡Ay, caray! Aquí. Entonces, la serotonina regula el sueño a través del ciclo biológico circadiano y la glándula pineal es responsable de los ciclos biológicos circadianos, entre ellos el sueño y vigilia. Entonces la serotonina involucra en la regulación del sueño, jóvenes. Pero fíjense bien, ¿en qué fase la serotonina involucra? En la fase 3 y 4 de los estadios del sueño. En la fase 3 y 4 del estadio del sueño. Y les voy a decir por qué es importante, señores, que ustedes sepan. El insomnio tiene 4 estadios, 5 estadios. Entonces te llega tu paciente con depresión, etcétera. Doctor, no puedo dormir. Tengo problemas para dormir, ando dormido toda la noche, tengo 3 días sin dormir. Primera pregunta que le hacemos al paciente. A ver, señora, ¿qué hora se acuesta? Pues a las 11. Bueno, pues a las 3 de la mañana, ok. Se acostó a las 3 de la mañana. Cuando se acostó y ya puso la cabeza sobre su almohada, ¿se durmió? Sí, doctor. Pero duré 2 horas dormido y me desperté. Otro ejemplo. Tengo problemas dormidos. A ver, vamos a ver. Se acostó usted en la almohada. Sí, doctor, acosté en la almohada, pero nunca pude dormir. Son 2 fases diferentes. Tercera escenario teatral. Doctor, tengo problemas del sueño. A ver, acostó usted, sí, doctor, dormí bien. Perfecto, 3, 4 horas. Y luego me levanté como a las 4 o 5 de la mañana, doctor.
y luego duré un rato despierto y luego me volví a acostar y volví a dormir. Bien. Esos tres son ejemplos, muchachos, de los diferentes estadios y se tratan de una manera totalmente diferente. No es lo mismo un paciente que no duerma en el momento de poner el primer estadio que el segundo, que el tercero y cuarto. Entonces la serotonina tiene influencia en el tercero y cuarto estadio del sueño. Yo no le voy a dar a un paciente serotonina si tiene problemas de dormir al inicio. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan porque el insomnio es un problema universal. Es uno de los trastornos psicológicos, psiquiátricos, neurológicos más serios que hay en este planeta, muchachos. Entonces yo les estoy diciendo que tienen que preguntar cómo duerme, cuántas horas menos, cómo duerme, cuántas horas lo dormido y todo eso. En psicofisiología vamos a hablar de todos estos trastornos del sueño. Por lo tanto, la serotonina, fíjense bien, la serotonina para hacer esta inhibición de la noradrenalina, de la dopa, la serotonina estimula la producción de GABA para producir sueño. De este modo, serotonina GABA producen sueño. Si un paciente tiene depresión, muchachos, o ansiedad, y no duerme, entonces el problema es que no le vamos a dar para que duerma. Tenemos que darle un medicamento que regule el GABA para que la serotonina pueda hacer el sueño. Y si el paciente les duerme correctamente, ténganlos por seguro que la depresión se le quita. Porque mejoraron el sueño, muchachos. Porque al regular el sueño regulan GABA y regulan serotonina y la depresión es problema de serotonina y de noradrenalina. Voy a volver a insistir. El paciente con insomnio, muchachos, que no duerme desde que se acuesta y no va a dormir en toda la noche, vean ustedes por qué. Voy a poner otra vez la famosa X. La Y es el locus coeruleus. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces el paciente que tiene una depresión y con problemas de sueño, no duerme porque está deprimido el paciente, quiere decir que la serotonina no está bloqueando a este compadre. Entonces el paciente está activo. ¿Por qué? Porque hay baja de GABA. Hay baja de serotonina. Entonces, yo a ese paciente no le voy a dar serotonina, le voy a dar un medicamento que vaya a bloquear ¿a quién? A la noradrenalina. Al yo bloquear la noradrenalina, va a aumentar la serotonina y por lógica el GABA. Voy a poner otra vez el ejemplo. Otra vez nuestra X. Si yo pienso que un paciente se acuesta, duerme bien, 2, 3 estadios y luego se despierta, pues entonces quiere decir que
Este está bien. Ya lo bloqueó, porque sí durmió. La dopa también la bloqueó. ¿Hecho? El GABA, sí hay GABA, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué hace? Hay que consolidar el sueño. Entonces, yo le voy a dar un medicamento que me consolide, ¿qué? La acetilcolina. Entonces, es el énfasis de la charla en pasarle la experiencia que tiene uno en manejar el sueño, dependiendo de lo que te diga el paciente. Muy, muy importante la serotonina en los trastornos del sueño. Por lo tanto, al regular el sueño, regula la timia. Automáticamente se regula la timia y mejoramos el comportamiento de ese individuo, mejoramos el sueño y mejoramos la actividad sexual de ese paciente si manejamos bien correctamente eso. Por lo tanto, al regular todo este sistema circadiano, biológicamente, el paciente le vamos a mejorar su apetito, le vamos a mejorar muchísimo sus aspectos sexuales y sus funciones cognitivas. ¿Qué hace un depresivo? Tiene problemas cognitivos, tiene problemas sexuales, tiene problemas emocionales, todo por esta combinación que les estoy diciendo. Esa es la etiopatogenia de cuando podemos nosotros regular un factor depresivo. ¿Qué sucede en el cerebro? ¿Cuáles áreas son de depresión? Y la pregunta de examen es, ¿qué receptores son los responsables de toda esta información? Regeneración hepática. Investigaciones sugieren que la serotonina juega un papel importante en la regeneración hepática porque induce la división celular a lo largo del cuerpo. O sea, regenera a nivel hepático una lesión. Muy importante la serotonina. Regeneración hepática. Yo he visto en lo personal que si cortamos un pedazo de hígado por un cáncer, un tumor, como a los 3, 4 años, ya está volviendo a formar otra vez la área. Entonces la serotonina es muy importante en estos aspectos fisiológicos. La serotonina, ahí les puse, afecta el funcionamiento vascular, así como la frecuencia cardíaca del latido cardíaco. Entonces, tiene mucha injerencia la serotonina en los problemas de arritmias cardíacas, sobre todo y no tanto en infartos, porque las arterias coronarias tienen receptores adrenérgicos de noradrenalina. El Viagra, uno de los efectos del Viagra, o el sildenafil o el tadalafil, etcétera, es vasodilatar las arterias coronarias como principio terapéutico. Y el badafenil se apoya de la serotonina para producir este efecto, vasodilatación. Al producir entonces la serotonina en el humano, a nivel hipotalámico, la serotonina involucra mucho a nivel hipofisario porque regula la secreción de hormonas del crecimiento. La hormona del crecimiento que se llama somatostatina. La somatostatina es una hormona que producimos en el hipotálamo desde que nacemos. Es importante en el desarrollo de talla en cuestión de hueso, no de masa muscular, de hueso, talla y el crecimiento de un ser humano. La hormona del crecimiento, la serotonina estimula la hormona del crecimiento para producir diferenciación
celular de la masa muscular, más músculo. Los fisicoculturistas utilizan mucho hormona del crecimiento para el crecimiento de la masa muscular. La serotonina produce hormona del crecimiento, que si un niño tiene 8 años y está por la edad por abajo, nosotros aplicamos hormona del crecimiento antes de los 14 años y ese niño puede crecer hasta 1 metro, 1,80 m, 1,90 m. Hay jugadores que utilizan la hormona del crecimiento para crecer más en talla. Y la hormona del crecimiento es mediada por la serotonina. O sea, que si un paciente tiene depresión, aparte del comportamiento sexual, aparte de los que estoy platicando, pues va a tener bajo peso y va a tender a bajar de talla. Los adultos, un servidor, a medida que entramos en la edad adulta mayor, bajamos 1 centímetro de talla. ¿Por qué? Porque no producimos hormona del crecimiento adecuadamente. ¿Qué echa a perder la hormona del crecimiento? Ahora sí. Nicotina bloquea hormona del crecimiento. Marihuana bloquea hormona del crecimiento. Drogas, estrés y unos hábitos nutricionales pésimos. Exceso de grasas saturadas, papitas, todos los condimentos riquísimos del Parque Borunda. Por lo tanto, ¿dónde se ve más afectado este sistema? En la mujer. La mujer, si no tiene hormona del crecimiento, tiende a envejecer más rápido. Puede tener 25 años, 26, 27, pero parece de 32, 33 años. Puede tener 40, ser una excelente belleza y parecer de 50. La hormona del crecimiento es básico en el desarrollo, en el mantenimiento del crecimiento celular. Entonces, estas sustancias que les acabo de decir bloquean a la hormona del crecimiento, por lo tanto, bloquean la serotonina. ¿Para qué fuma un paciente? Porque tiene depresión. ¿Y qué bloquea? Serotonina. Esa es otra función de esta sustancia química que estamos revisando. Por lo tanto, la serotonina que se encuentra en la glándula pituitaria, vean ustedes cómo la hormona del crecimiento actúa sobre la regeneración, sobre los huesos, sobre el tejido adiposo y el músculo esquelético. Entonces, si no tenemos serotonina, tendemos a la hipotrofia, al bajo peso, pérdida de peso, porque bloqueamos esta hormona. Las alteraciones en la producción de la serotonina están identificadas muchísimos en estos trastornos. Ya está definido bien qué es lo que sucede, ¿verdad?, en los pacientes que tienen problemas de esquizofrenia. Ahí está. Esquizofrenia y autismo. Ya se encontró una sustancia que se llama progranulina. Esta sustancia progranulina, aquí se los puse, es responsable de la poda sináptica en el cerebro en desarrollo. Así que si se altera esta sustancia o este factor trófico, vamos a tener autismo, esquizofrenia y demencia. Y aquí les puse el ejemplo. Vean ustedes este árbol dendrítico a diferencia de este. El número de sinapsis es mayor en niños con autismo. Hay muchas dendritas que en el normal. Por lo tanto, la serotonina es responsable de estos trastornos autistas, esquizofrénicos y demenciales. Porque altera
las codifica. El autismo es porque la serotonina, en sus sistemas de transcripción, hay un gen anormal. No porque la serotonina esté mal, sino porque el gen que produce la serotonina, que produce esta sustancia química, está defectuosa. Estos son los hallazgos durante el desarrollo. Estos son hallazgos durante el desarrollo en los primeros años de vida, muchachos. Esto sucede en el embrión. Las neuronas del cerebro van a proliferar, se van a expandir, van a formar esta estructura ramificada, así como árbol, igual que un árbol, y esta proliferación y ramificación llega a ser tan grande, tan desmesurada, que es necesario podarlas, algunas de las ramas, para que no haya un exceso de conexiones entre las neuronas, las famosas sinapsis. Hay que cortar ramas débiles para potenciar el crecimiento de las más fuertes. Se llama apoptosis. Por lo tanto, este proceso de poda es natural, es la muerte celular programada. Es una total limpieza excesiva que sucede en el embrión, en el niño de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, se van podando estas dendritas. Por lo tanto, si hay una limpieza inadecuada, el cerebro no funcionará tan bien como debería. Este es un estudio que se hizo en Tokio. Un japonés hizo este estudio, identificó esta proteína. Ya se había detectado hace mucho. Pero yo se la estoy pasando porque la progranulina es responsable de estos trastornos que les estoy mencionando. Identificó este señor, este japonés, esta proteína que juega un papel esencial a la hora de regular la poda dendrítica normal. Entonces, el japonés se llama Masanobu Kano. Masanobu Kano. Él fue el director de este estudio. En la actualidad que estoy platicando con ustedes, están tratando de tener un tratamiento médico para este gen, esta progranulina. Bloqueando la progranulina podemos quitar y podemos evitar el autismo intrauterino. O podemos tratar el autismo y la esquizofrenia después del nacimiento. Y ese medicamento sigue todavía en búsqueda, en desarrollar moléculas que puedan eliminar el exceso de poda sináptica en los pacientes que tienen este gen alterado. Entonces, esto, si en los próximos 10 años, que yo ya me retire de maestro y de médico, a lo mejor ustedes lo van a tener en su mano y van a tratar esta mal poda porque van a encontrar bien este medicamento o esta sustancia química en forma de... Profe, Sí, disculpe la molestia. A la 1 tenemos clase con la maestra Janet. perfecto. Gracias por avisar. Por eso les dije que me avisaran. De nada. Vamos a terminar la clase hasta el día de hoy. El lunes terminamos, seguimos con serotonina, lo que terminamos, y todo lo demás. ¿Ok, jóvenes? Profe, me la Bye, manda. profe. Gracias por la clase, profe.